nada más y nada menos que Piglet, Igor, Tiger y Winnie Pooh. Estos son los peluches que inspiraron al escritor A. Milne creara la caricatura, el libro de Winnie Pooh. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo no iba a mostrarles los lugares curiosos que en esta ciudad abundan? Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Aquí salimos justamente a la avenida 34. Y bueno, nosotros nos estamos dirigiendo allá, a Macy's, que es una tienda departamental pionera en el mundo. Estos almacenes tienen algo muy particular, muy especial. Son escaleras eléctricas de madera. ¡Wow! ¡Qué loco! Estoy en el 8º piso para ir al 9º. Y este espacio tiene todavía incluso los escalones de madera originales. ¡Wow! Esto es una joya. El asunto es que esa madera es madera de alto, de pesado tráfico, entonces no hay problema, no hay ningún riesgo. Creo que amerita otra pasada por ahí. No, espero estar caminando hacia el lugar correcto porque este lugar es bastante curioso, pero está en un callejón, está un poquito encaletado. Y lo hemos encontrado, el museo más pequeño de Nueva York. Este es el Museum, como con 3 M's, es que tiene exposiciones como variadas, diversas, y es difícil un poquito de ubicar si uno no sabe que lo está buscando. Todas las puertas y todo está como bien grafiteado y se puede ver a través de estas ventanitas. Veo un amiguillo para las mujeres, para las ladies, una máscara, unas gafas de natación, un pan, billeteras y veo celulares muy viejos. Si alguien les dice que el metro huele a chichi, pues tiene mucha razón. Y llegamos a Bryant Park. El lugar que les quiero mostrar son unos baños. Se supone y se precian de ser los baños públicos más bonitos de todo Manhattan. Tiene un plástico recubriendo el inodoro. Qué sofisticado. Pues sí, la verdad, la mejor experiencia en baños públicos que haya tenido alguna vez. Y justo enseguida está la biblioteca pública. Es un lugar que es muy grande, masivo y bonito. Y lamentablemente no vamos a poder ver. Pero hay una cosa que sí estamos buscando acá, una cosa muy puntual. Esta es la sala de tesoros de la exhibición Polonsky. Y esto es lo que les quería mostrar. ¿Se les hace familiares estos muñequitos? Bueno, se trata de nada más y nada menos que Piglet. Bueno, la verdad no sé cómo se llama este cangurito. Igor, Tiger y Winnie Pooh. Estos son los peluches que inspiraron al escritor A. Milne creara la caricatura, el libro de Winnie Pooh. Yo ni siquiera sabía que se habían inspirado en los peluchitos pues para hacer esa historia. Hay un lugar que no tenía presupuestado visitar, pero es que aquí la verdad hay muchas cosas de películas y una de esas es el cuartel general de los cazafantasmas. Oigan, pues yo tenía entendido que era como una estación de bomberos en funcionamiento, pero pues por lo visto ahora solamente es como este lugar de memorabilia. Incluso miren que no dice nada de bomberos, bueno, no sé, no, sí, Fire Department, pero entonces le ponen los grafitis aquí de los cazafantasmas. Incluso allá arriba está el loguito de los cazafantasmas propiamente.
Y aquí justo saliendo de la estación Christopher Street, del otro lado está esa cigarrería que parece que no tiene nada particular, pero justo en el andén de esa cigarrería está nuestro siguiente lugar. Se trata de este fragmento de andén, será decir. Este pedacito de triángulo tiene una historia bastante curiosa, bastante interesante. Resulta que hacia 1910 el Estado decidió comprar todos los edificios alrededor de este sector. Dispuso que se iban a demoler 500 edificios, todo con el propósito de ampliar las vías y hacer nuevas líneas del metro. Entonces el señor David Hess estaba muy en contra de esto y dijo que no quería vender, y hasta el último momento que pudo, pues nada, sostuvo su propiedad como una propiedad privada. Pero ya en 1914 definitivamente no hubo más que hacer y el Estado lo obligó a vender su propiedad. Pero al momento de ver los planos se fijaron que había un triangulito muy pequeñito que no había sido incluido en la compra. Por tanto, seguía siendo propiedad del señor David Hess. Y pues el gobierno le dijo como, oiga, venga, ¿y por qué no lo dona? ¿Por qué no dona ese pedacito? Y el man, no, la chimba. Esta va a ser la muestra que no pudieron conmigo. Hacia 1922, la cigarrería que vimos ahí, Village Cigars, pues compró el pedacito de triángulo al señor Hess y lo conservó ahí. Bonito detalle, chévere. ¿Qué tal esa historia de propiedad privada en Nueva York? Check the mic and make sure it sound right, boys. Pues nuestra misión es encontrar algo llamado The Hum, como el... Entonces es una instalación artística que hicieron en 1977. Pues digamos que como en parte de experimento social de qué tanto podría fijarse la gente pues de un lugar tan concurrido y tan popular como este. Estaba caminando justo encima de eso. Sí se escucha, sí, es verdad. Estamos entre la sexta y la séptima y esta es una calle que han nombrado de una forma muy peculiar. Es la avenida 6,5 en Manhattan, media calle. Por supuesto que no es para nada usual y es porque entre otras cosas es una medio callecita que la gente solía tomar. Pero pues digamos que no se habían tomado la tarea de darle un nombre o algo así. Es este callejoncito de aquí, esta es la avenida 6,5, 6.5. Era de uso frecuente de los habitantes y los recorredores de este sector. Ahora me da curiosidad si del otro lado también se llama así, también tendrá el nombrecito. Después de mucho caminar, porque he caminado mucho, hemos llegado, sí señor. ¿A dónde? Pues a otra alcantarilla. ¿Y cuál es la afición de Diego con las alcantarillas? Pues resulta que a la 1 de la mañana del 15 de septiembre de 1954, en estas mismas alcantarillas se tomó la más que icónica y ultra famosa fotografía de Marilyn Monroe cuando se le levanta su vestido. Así es. El viento o el airecito que subía de la línea 6 del metro le levantó el vestido. Algo bastante atrevido, diría yo, sí señor. Y nos dejó esa asombrosa imagen fotografía. Si yo me paro acá pasa alguito de viento, pero no es mucho. No me va a levantar la camiseta. Y sí, hemos llegado a la Grand Central Station, estación Grand Central. Pues es la estación más grande, más importante, creo. Es el punto, digamos, más emblemático del metro. Y simple y llanamente vamos a hablar de tres cositas que tiene. La primera de ellas, creo que ya la encontré. Y se trata de la bóveda de los susurros. Pues sucede que en este punto, esta cúpula en la que estoy, hay un efecto muy curioso. Si uno se acerca a una esquina de estas y hay otra persona en la esquina opuesta, pues se va a escuchar como si le estuvieran susurrando a uno al oído. Habla. Oh. Yeah, I did. Es loquísimo porque se escucha aquí arriba. Hablen, por favor. You talk. Say my name. Diego, viva Colombia, viva Colombia. And can you hear me? What? Can you hear me? Yes, we can hear you. Crazy.
esta bóveda celeste que está retratada aquí tiene como particularidad que está al revés, quedó mal hecha. Yo no sé las constelaciones, pero sé que por ejemplo el cangrejo acá, el de Cáncer, está en la posición errada con respecto a este otro. En el momento en el que dijeron a los dueños, bueno, a los capos aquí de la Gran Central, oiga, ¿qué pasó con esa vaina? Dijeron, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que esa es otra perspectiva de las constelaciones. Haga de cuenta como si las estuvieran viendo desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, como nosotros los mortales. Y otra cosita curiosa que tiene, que tal vez pase desapercibida, es ese único parchecito negro que está ahí. Entonces, ¿qué sucede con nuestro parchecito? ¿Dónde está? Acá. Cuando hicieron la remodelación del techo, dijeron, vamos a dejar ese cuadrito de ahí, esa baldosita, con el único objetivo de dejar evidencia de cómo era el techo en esos años. Y según cuentan, ese colorcito negro no es porque fuera la pintura o algo así, no, resulta que de tanto humo de tabaco, el techo estaba de ese color. Eso sería todo por el día de hoy. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video.